¿Ok? Y me llamó mucho la atención esa foto y la quise poner ahí porque yo considero que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de grandeza, planes que nos van a llevar hacia las alturas, no nos van a traer hacia abajo, no nos van a traer, ¿verdad?, hacia el piso, sino que nos van a elevar a puntos altos en cada área de nuestra vida. Esa es la meta, eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos para nuestra vida, es poder alcanzar esa altura que Dios tiene para nosotros. Amén. Y quiero empezar con este verso en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Demos un aplauso en esta noche, hermanos, por esa promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Porque aquí lo que Dios está afirmando es que Él ha creado una trayectoria en nuestra vida. Él ya ha planeado cada día de nosotros con un fin y un propósito. Y ese fin es que cada uno de nosotros tengamos un futuro y una esperanza. Entonces lo que la palabra nos está diciendo aquí es, hermano, que tú tienes un futuro y tienes un futuro en Dios. Dile al que está a la par tuya: tú tienes un futuro y tienes esperanza en Dios. Amén. Y me encanta porque hace el énfasis que aquí dice: afirma el Señor. Entonces aquí lo que la palabra nos está diciendo es que Dios está poniendo ese sello de perfección en cada una de nuestras vidas. Cada uno de esos planes que Dios ha trazado para nosotros, cada uno de los planes que Él ha escrito con tanta delicadeza, tan meticulosamente para nuestras vidas, Él lo ha sellado, ha puesto ese sello de perfección. Amén. Vemos también en Jeremías 1:5, dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Amén. Aquí la palabra nos está hablando de que aún antes que nosotros naciéramos, ya nosotros estábamos en los pensamientos de nuestro Creador. El gran arquitecto ya había visto nuestra vida, ya nos había visto a cada uno de nosotros y dijo: este va a ser un siervo, una sierva mía. Yo voy a usar a este hijo, a esta hija, y voy a hacer grandezas con ellos. Voy a poner palabra, voy a poner unción, voy a usar sus vidas para expandir el reino de los cielos en esta tierra. Voy a hacer que ellos crezcan y sean grandes desde antes que a lo mejor tú y yo fuéramos un pensamiento hasta para nuestros padres. Aquí dice: antes que fueras formado en el vientre de tu madre. O sea, vamos más allá. Desde ahí es que Dios, desde la antigüedad, ya había pensado en nuestro plan. Otro verso hermoso tenemos aquí, Efesios 1, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que vemos aquí es que cada uno de los que estamos aquí tenemos una bendición de lo más alto, de los lugares más altos, más celestiales. De ahí viene nuestra bendición de parte de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Sabemos que cada uno de nosotros, por medio de la gracia de Cristo, hemos sido salvados, hemos sido tomados de nuestro pecado, de nuestro pasado, y por gracia, dice la palabra, que hemos sido injertados en esa viña que es Cristo. Cada uno ha podido alcanzar ese perdón y ahora podemos conocer a nuestro Padre. Nosotros ahora tenemos acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo, pero vemos aquí que ese plan fue puesto desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Otro ejemplo en la palabra que nos habla que Dios ya te había escogido a ti y a mí para este día. Amén.
Entonces, regresando a Jeremías 29:11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, las palabras que vamos a enfocarnos aquí están planes, ¿ok? Y como ya he dicho, ¿verdad? Son planes de bienestar para que tengamos futuro y esperanza. Pero aquí la palabra nos está hablando de que los planes que Él tiene son buenos. Son planes que yo creo que a cada uno de nosotros nos gustaría. Pero a veces siento que no se siente así. A veces hay ocasiones en nuestras vidas, situaciones que ocurren, donde nosotros a lo mejor pensamos como que el plan no se ve muy bueno ahorita. El plan como que está fallando o como que algo falta. No veo un futuro, no veo esperanza, me siento como que no puedo salir del mismo lugar, como que estoy atrapado, amarrado, aferrado a la realidad que vivo hoy. Pero la palabra me está diciendo que hay un plan de bienestar, hay un futuro, hay una esperanza, pero no la veo. Y hay muchas veces que se siente como que los planes de Dios a lo mejor son inalcanzables o a lo mejor nos cuesta poder visualizar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y me empecé a hacer la pregunta, ¿por qué es que muchas veces los planes son tan difíciles llevarlos a cabo? ¿Verdad? Vemos un ejemplo claro en Sansón. Yo sé que mi mamá estaba predicando de esto el jueves y estaba hablando con ella también. Dios marcó una trayectoria para Sansón. Él desde niño lo eligió a él. ¿Para qué? Para que él derrotara a los filisteos. Mas, sin embargo, él decidió tomar otro rumbo. Y la pregunta que me hacía era, ¿sí o no Dios terminó haciendo el plan en él? Y la respuesta en verdad es que sí, porque le comentaba que al final, cuando Sansón pide y ruega a Dios que el Espíritu de Dios descienda sobre él una vez más y que le regrese esas fuerzas, dice que ese día él mató más filisteos que en toda su vida. ¿Ok? So vemos que el propósito y el plan de Dios se cumplió, pero la trayectoria de Sansón fue un desastre. Fue una trayectoria de descenso, una trayectoria que o sea, no se vio, ¿verdad?, la gloria que Dios quería hacer en la vida de él. Entonces, en esta noche vamos a ver cómo es que nosotros podemos empezar a entender lo que es el plan de Dios. ¿Qué es lo que hace falta en nuestra vida para que podamos ver, entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Porque encontré ejemplos en la Biblia de momentos, de personas que estaban tan cerca de alcanzar ese plan, de alcanzar esa victoria, pero por a lo mejor una actitud, una perspectiva, una manera de ver las cosas, no lograron ver ese plan al 100%. ¿Ok? Ahora, un plan, vamos a ver la definición aquí, es una intención o un proyecto. ¿Ok? Se trata de un módulo o modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla. O sea, antes de yo hacer algo, voy a anotar paso por paso lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Y me voy a asegurar de incluir los detalles, de tratar de pensar en todas las cosas que pueden pasar, a lo mejor que pueden ir mal, que pueden ir bien, para estar listo para hacer o destacarme en mi proyecto. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, cuando un arquitecto quiere elevar una casa, él quiere construir una casa. El arquitecto simplemente se presenta un día a un pedazo de tierra y empieza a construir. No. Primero él tiene que crear ese plan, él tiene que dibujar, él tiene que dar las medidas, tiene que decir dónde van a estar las puertas, las ventanas, cómo se va a abrir una puerta, qué dirección. Él tiene que poner todos esos detalles, porque si no el proyecto de él va a ser un fracaso, ¿verdad? Una persona puede maquinar cómo se va a ver una casa, pero ¿qué pasa cuando hay
50, 100, 200 empleados. ¿Cómo una persona va a estar constantemente monitoreando si no hay un plan? Es imposible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un plan, ¿ok? Una manera de poner detalles para poder realizar una obra. Pero vemos también que como sinónimo, la palabra plan lleva como sinónimo intento, el cual lleva como sinónimo una instrucción, ¿ok? So, un plan viene siendo lo mismo que una instrucción para nuestra vida. Y viendo los sinónimos y la definición, se me vino a la mente este verso en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y viendo esa palabra conocimiento, hermano, vemos que la palabra conocimiento se puede traducir como instrucción. Si vemos el original, se traduce como instrucción, lo cual acabamos de ver que tiene por sinónimo intento, e intento tiene por sinónimo plan. Entonces aquí lo que la palabra nos está diciendo es que mi pueblo se pierde por falta de un plan, por falta de no conocer las instrucciones, de no conocer lo que hay que hacer, de no tener todo eso calculado meticulosamente para poder llegar a un éxito, sino que a veces, muchas veces, hacemos las cosas por inercia, los hacemos solo basado en las ideas que nos vienen al momento. No tomamos un segundo para parar, ver nuestro alrededor y tratar de realmente crear un plan. Entonces vemos aquí que muchas veces el pueblo de Israel se perdía o parecía, ¿verdad?, moría por esa falta de plan. Entonces, el punto que pude llegar aquí, basado en estos versículos, es que a veces en nuestra vida no logramos alcanzar el plan de Dios porque no logramos ver el mapa de Dios para nuestras vidas. Sin un mapa a veces es difícil, o no a veces, siempre es difícil, y vamos a ver esto un poco más en detalle más adelante, que si no hay un mapa, si no hay dirección, es difícil caminar, es difícil perseverar y es casi imposible llegar a un éxito, porque no tenemos instrucciones, no tenemos guías, no hay un mapa, ¿ok? Pero entonces si la palabra lo que nos está diciendo es, ok, Dios tiene planes de bien, Dios tiene un plan, un futuro, ¿verdad?, una esperanza, planes de bienestar para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es ese mapa? ¿Cómo es que nosotros logramos ver el diseño de Dios para poder actuar en nuestra vida? Amén. Y antes de llegar a ese punto, vamos a ver algunos ejemplos que encontré en la Biblia acerca de gente que le faltó un ingrediente, le faltó algo para que pudieran realmente ver ese plan, ¿ok? Y para eso vamos a ver aquí en Números 21, del 4 al 5, que dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y esas últimas palabras como que me impactaron cuando las leí, y las leí varias veces, simplemente por esa palabra que usaron, detestamos. Ellos dicen: además, detestamos este horrible maná. Nosotros ya sabemos que el pueblo de Israel pasó muchas dificultades, pasaron largo tiempo en medio del desierto, vieron pruebas, muchos murieron, y ese cansancio a muchos los consumió. Aquí dice la palabra que a muchos los puso impacientes. Okay, y sabemos que ellos constantemente renegaban y peleaban con Moisés, diciéndoles: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Pero el enfoque que vamos a ver acá es estas últimas palabras que ellos dijeron: además, detestamos este horrible maná. Y para entender en sí lo que está pasando acá, vamos a poner un poco de contexto, ¿ok? Aquí básicamente lo que la palabra nos está hablando es de un momento importante, un momento crucial para el pueblo de Israel, porque ellos estaban a punto
de entrar a la tierra prometida. Era un momento donde ellos ya casi podían ver esa tierra, ellos podían, yo me imagino, oler la bendición, ya sentían el gozo de poder entrar a una tierra que ellos por años habían estado buscando, mas sin embargo no habían podido encontrar. Y entonces relata la palabra que tenían que cruzar una tierra, ¿ok? Y era la tierra de los edomitas. Entonces viene Moisés y manda un mensajero que hable con el rey de Edom y que le pida, por favor, déjanos pasar, solo vamos a pasar por tu tierra. La palabra dice que él le dice, no vamos a tocar nada, no vamos a pasar por tus viñas, absolutamente nada. Simplemente necesitamos que tú nos des autorización para pasar por el medio, para poder llegar a la meta que nosotros queremos. Y la palabra dice que el rey de Edom dice, no quiero que pasen aquí. Y es más, si ustedes deciden poner un pie en mi tierra, yo los voy a encontrar a ustedes con mi ejército. En otras palabras, los voy a matar, ¿verdad? Entonces viene Moisés y una vez más le dice, por favor, déjanos pasar. Es más, no vamos ni a tomar del agua de tus pozos. Y él dice, y si nuestros animales fueran a tomar de esa agua de los pozos de ustedes, nosotros les pagamos. ¿Ok? Y viene el rey y dice no. Y esta vez empieza a preparar a su ejército. Y yo me pongo a pensar, el pueblo de Israel no era un pueblo pobre. ¿Ok? Sabemos que era un pueblo grande, pero también sabemos que la Biblia nos dice que cuando ellos salieron de Egipto, como el faraón estaba tan hastiado de la situación con ellos, estaba tan cansado ya de básicamente el furor de Dios sobre su tierra, que él los sacó, pero también les dio riquezas. Dice la palabra que les dio oro, les dio animales, les dio bastante. Eso ellos tenían, ¿verdad? También nos podemos recordar que en medio del desierto, ellos en su pecado también levantaron un dios pagano hecho de ¿qué? De oro. Ellos tenían cómo pagar, mas sin embargo este rey le dijo no, ¿ok? Entonces ellos dicen, ok, no podemos pasar, vamos a intentar por otra ruta. Que si en esta ruta era cruzando también la tierra de los cananeos. Y en esta ocasión el rey de los cananeos, él sí toma acción rápido. Él jala su ejército, y dice la palabra que algunos los mató y otros los tomó por esclavos. Entonces, básicamente, en este último punto, en la última instancia que ellos tenían para poder llegar a esa tierra prometida, se les empezaron a cerrar las puertas. ¿Okay? Empezaron a ver que, wow, o sea, es una situación difícil y como dice la Biblia, ahora tenemos que regresar y dar una gran vuelta. ¿Okay? Y para poner esto en perspectiva, voy a necesitar ayuda de algunos. So, Franklin, ayúdame por acá. Ven para acá. Carlos and Eliu, can you guys help me? Come here, let's do this quick. Vengan. Párenseme aquí, ok. Necesito que los tres se me paren acá. Y vamos a visualizar lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel. So, aquí está representado el pueblo de Israel. Ellos están cansados. El calor ya los tiene hartos, están sudando. O sea, ya quieren ver la bendición de esa tierra prometida. La tierra prometida está acá y ellos están ahí. Lo único que tienen que hacer es caminar de donde ellos están. Mírenme aquí, muchachos, un segundo. Tienen que ir de acá para acá. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En esa trayectoria les dicen no. Eso es lo que necesito que hagan. Ustedes necesito que caminen hasta el fondo de la iglesia. Allá, empiecen a caminar. Esto fue lo que ellos tuvieron que hacer. Empiecen a caminar. Caminan. Todo lo que ya habían caminado en el desierto lo tienen que regresar otra vez. Después, tienen que dar una vuelta para acá. Tienen que regresar por este camino. Toda esa trayectoria. ¿Ok? Pasando todo esto que está acá. Podemos pasar por aquí para no. ¿Ok? Y después tienen que regresar hasta acá. Esa era la trayectoria que a ellos le habían dicho que ahora tenían que hacer. En vez de simplemente caminar este poquito, ahora tenían que regresar y dar una gran vuelta. Thank you guys, thank you. Un aplauso para ellos, hermanos. Amén. Thank you guys. Y hermanos, yo me imagino la frustración de ellos cuando les pasó esto.
que al estar a la puerta ya no podían y tenían que regresar. Aquí la palabra dice que ellos tenían que caminar hacia el Mar Rojo, que era el mismo mar que habían cruzado ya. O sea, ellos ya habían caminado eso. ¿Y qué pasó? Se impacientaron. Y dijimos, además desestamos este horrible maná. Y me puse a ver esto y pensé que a veces, desafortunadamente, a lo mejor nosotros no decimos estas palabras exactas, pero esa es la actitud que nosotros tomamos, de detestar el maná. Los que están en la clase de doctrina, esto lo acabamos de ver, pero vamos a repasarlo aquí en Juan 6, 35, 36. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrá a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Ahora, en el arca, ¿ok? El arca que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Habían 3 cosas. ¿Qué eran esas 3 cosas? Los estudiantes de doctrina, ¿quién me ayuda? Ajá, clares. Ok, el maná, ¿qué más? Las tablas. La vara de Aarón. Ok, el maná, ¿qué representaba? El maná. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿El maná qué era? El Hijo. Amén. Vemos que el maná representa al Hijo, representa a Cristo. Y acabamos de ver que el pueblo de Israel dice, detestamos, estamos hartos de este maná. Pero entonces vamos a ver un versículo más que dice en Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es que Cristo en nuestra vida es el camino. Cristo muchas veces viene siendo esa trayectoria que nosotros tenemos que navegar, que caminar para llegar hasta esa tierra prometida. Él es el camino. ¿Hacia qué? Hacia el Padre, hasta que nosotros podamos conocer la perfecta voluntad de Dios, conocer cuál es el plan de Él en nuestra vida. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando las cosas empiezan a ir mal? Y me pongo como ejemplo porque yo también lo he hecho varias veces, que algo empieza a ir mal, pasa una situación negativa, algo que no esperábamos. ¿Qué decimos? Ya estoy cansado de lo mismo, siempre pasa lo mismo, a punto de tener una victoria en mi vida y siempre pasa algo y empezamos a renegar. Siempre hay un problema, nunca puedo alcanzar mi victoria, nunca puedo obtener el plan que yo he puesto en mi corazón, nunca puedo llegar a la meta que yo con tantas ansias anhelo. Y empezamos ¿a qué? A detestar el camino. Empezamos a detestar el maná, que es Cristo en nuestra vida. Y eso es algo peligroso, hermanos, porque la impaciencia, uno de los factores que vemos que no nos ayuda o no nos permite alcanzar ese plan de Dios, hace que nosotros tomemos decisiones radicales, muchas veces basadas en emociones y no en lógica, no pensamos en las cosas, sino que simplemente por ansiedad, por tratar de hacer algo al último momento para salir de una situación, empezamos a actuar, ¿verdad? Y eso lo que hace es que muchas veces nos aleja más y más del plan que Dios tiene para nosotros. Y lo que me llamó la atención, hermanos, es que esa no era, primero antes de llegar a ese punto, vemos aquí en 1 Samuel 2:30, dice, por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Amén. Entonces aquí lo que la palabra nos está enseñando es que cuando nosotros tomamos esa actitud de menosprecio, de detestar el maná, de detestar el camino, entonces Dios tiene que empezar a tomar otras acciones en nuestra vida. Aquí vemos que Él estaba
había mandado palabra al sacerdote, al sumo sacerdote Elí. Ya sabemos la condición de él, sabemos la historia de él, de sus hijos. Y vemos que por el menosprecio que él tenía, la palabra dice que eran menosprecios hacia las ofrendas y las cosas sagradas de Dios, era que él simplemente había decidido romper la promesa que él le había hecho y despreciarlo. Dijo que jamás alguien en su línea iba a llegar a la vejez, o sea, los iba a cortar a todos. ¿Por qué? Por el menosprecio. Y es el cuidado que queremos tener nosotros, de no menospreciar lo que es el maná, lo que es Cristo, el camino en nuestra vida. Pero vemos aquí en Éxodo 32:1 dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. O sea, aquí hemos regresado al tiempo, ¿verdad? Cuando ellos acaban de salir y vemos que ya Dios los había probado en su paciencia. La primer prueba solo fue 40 días, ¿ok? La palabra dice que ya sabemos, ¿verdad?, que Moisés tuvo que subir al monte porque ahí Dios le iba a dar las tablas, pero lo que me impresiona también es que él a cierto punto no fue solo. La palabra dice que él se había llevado a Aarón, a 70 nobles, y ellos empezaron a ascender, ¿ok? Y llegaron a un punto donde empezaron a ver la manifestación de Dios en ese lugar. Dice que los 70, Aarón y Moisés, creo que me falta uno más, pero no me recuerdo bien, pero dice que la palabra dice que ellos pudieron ver los pies de Jehová, ellos vieron la presencia de Dios y comieron y reposaron un día entero viendo la presencia de Dios. Y ya después de ahí es que Dios le habla a Moisés y le dice, sube más porque ahí tú me vas a conocer. Amén. Pero el punto que quiero llegar es que Aarón había visto, los 70 habían visto, mas sin embargo ellos regresan al pueblo y también se impacientan. Después de haber visto la grandeza de Dios, ellos deciden elevar dioses para que el pueblo pueda adorar. ¿Por qué? Porque se impacientaron. Vemos aquí la falta de respeto, ese tipo Moisés. O sea, un siervo de Dios, un amigo de Dios que había sido usado para sacarlos de la esclavitud y ellos se refieren a él de esta manera. Se impacientan y empiezan a adorar ídolos falsos. Entonces fallan la primera prueba de 40 días y Dios les dice, ok, vamos a tratar 40 años. Vamos a ver cómo nos va. 40 años. Les prueba la paciencia otra vez. ¿Y qué pasó? Fallaron otra vez. Y entonces la impaciencia lo que empieza a hacer en nuestra vida es que crea un círculo donde empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo problema, el mismo proceso. No logramos ver el plan de Dios cumplido en nuestra vida a la velocidad que a lo mejor Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Entonces simplemente damos vueltas en un desierto. Vamos a ver aquí otro ejemplo, Jonás 1, del 1 al 4, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y se me cortó ahí, pero ya sabemos la historia de Jonás. Amén, hermanos, sabemos que vino el gran pez y se tragó a Jonás y sabemos que eventualmente él tuvo que también hacer la voluntad de Dios, que era ir a Tarsis y predicar, ¿ok?, de la grandeza de Dios para que ese pueblo, esa nación se pudiera salvar. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos que inicialmente Jonás, también siendo profeta de Dios, también conociendo lo que Dios quería que él hiciera, tomó una decisión de simplemente no hacerlo, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Okay? ¿Por qué fue que Jonás no quiso hacer esto? ¿Okay? Ya vimos que uno de los problemas que a veces enfrentamos es la impaciencia, pero aquí lo que vemos es que otro problema que podemos enfrentar
es la falta de amor en nuestra vida, la falta de amor para nuestro prójimo. Me llama la atención que él tuvo que descender hacia Jope. Okay, aquí vemos una imagen, es una ciudad que era un puerto. Y según relata la historia, este puerto era bastante importante. Okay, era un punto estratégico para mercancías, para la economía, pero más importante era un punto estratégico para la guerra, para los militares. Cada vez que venía un imperio, una nación a tratar de conquistar lo que era la tierra de Israel, todo Jerusalén, ellos querían primero conquistar este puerto, porque ellos sabían que esa era la entrada. Si ellos conquistaban esto, lograban acapar bastante territorio y bastante victoria. ¿Ok? Y empecé a ver cuáles eran algunos de los reinados que habían tomado posesión de esta tierra antes, ¿verdad?, de que tuviéramos esa situación con Jonás. Y vemos que algunos de los conquistadores de Jope fueron Egipto, los filisteos y los cananeos. Amén. Entonces lo que me da a entender esto es que muchas veces cuando nosotros no queremos, por falta de amor, como fue la situación de Jonás, no queremos realizar una obra o somos escasos de ese amor, y eso pues pone como una pausa en el plan de Dios para nuestra vida. Nosotros terminamos descendiendo y regresando a tierras que enemigos del pasado habían conquistado. Sabemos que Egipto representa el mundo. Muchas veces puede ser el error de nosotros regresar a un pecado, regresar a una situación que a lo mejor ya el Señor nos había sacado, pero nosotros regresamos, corremos. Vemos que los filisteos también habían tenido esa tierra por bastante tiempo. Y una cosa que yo asocio mucho con los filisteos era el miedo que ellos causaban. Okay, sabemos que ellos tenían gigantes, sabemos que de parte de los filisteos, ¿verdad?, vimos la pelea entre David y Goliat. Y la gloria de Goliat, como había dicho hace unos meses, era el tamaño y el miedo que él infundía en sus enemigos. Los filisteos, cuando presentaban a Goliat, tenían tanta certeza que iban a ganar simplemente por el miedo que él provocaba. Entonces, a veces puede ser que nosotros, en vez de realizar el plan de Dios en nuestra vida, en vez de caminar hacia el frente, por miedo descendemos hacia atrás. Y por último vemos los cananeos, un nombre que debe de ser familiar porque acabamos de hablar de ellos. Recordamos que el rey de los cananeos fue el que enfrentó al pueblo de Israel, que mató a algunos de ellos y los tomó por esclavos cuando ellos querían llegar a la tierra prometida. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que técnicamente, si vemos el linaje de los cananeos, ellos formaban en sí parte de lo que era familia del pueblo de Israel, por el linaje de ellos. Amén. Mas, sin embargo, no los dejaron pasar. Entonces, a veces, hermanos, nosotros regresamos a problemas con familiares, regresamos a lo mejor con problemas con hermanos, situaciones difíciles, roces, peleas, caprichos, no sé, lo que sea que sea un estorbo, pero regresamos, descendemos y no permitimos que el plan de Dios llegue a cumplirse en nuestra vida por estas situaciones. ¿Y todo basado en qué? Basado en la falta de amor. Porque si vemos aquí, Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, la única razón que Jonás tenía para no llevar a cabo el plan de Dios era el enojo y la frustración de ver que Dios podía tener misericordia sobre la ciudad de Nínive. Que él sabía que si él llevaba ese mensaje, él iba a lograr tocar en sí con las palabras de Dios el corazón de las personas de Nínive, y Dios iba a poner un pare al juicio que él había preparado. Mas, sin embargo,
por falta de amor, simplemente por falta de amor, por falta de no querer ayudar a un prójimo, de no querer ayudar a sus hermanos, él decidió huir y poner una pausa en el plan que Dios tenía para su vida. Entonces vemos otro problema. Ya tenemos la impaciencia y tenemos falta de amor. Dos cosas que muchas veces previenen que nosotros podamos ver el plan de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Mateo 18:28 dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero también, siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Esta parábola empieza diciendo que así, de esta misma manera, es el reino de los cielos. Dice, semejante a un rey, ¿verdad? Y empieza a relatar la parábola del deudor. Pero llegamos al punto que esta parábola lo que nos habla es de ¿qué? De perdonar a nuestros hermanos, de perdonar a nuestro prójimo, de no guardar rencor, de no guardar enojo, de no guardar cosas negativas en nuestro corazón, sino de siempre, ¿verdad? La palabra dice que si está en nosotros, que tengamos paz entre nosotros. Mas, sin embargo, esa falta de amor, hermanos, es un detalle bastante grande que impide que podamos llegar a lo que es el plan de Dios en nuestra vida. Por último, vamos a ver aquí un último ejemplo, Números 20, del 10 al 11. Dije, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Otro ejemplo que hemos visto una y otra vez en la palabra, que es cuando Dios le dice a Moisés que tocara, o que le hablara, que le hablara a la piedra, a la roca. ¿Para qué? Para que saliera agua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel otra vez estaba peleando, estaba renegando, que tenían sed y que no querían estar ahí, básicamente. ¿Ok? Otra vez el mismo problema, pero viene Moisés y en tanto enojo, en también su frustración de ver que a pesar de todo lo que Dios ya había hecho por el pueblo, ellos seguían con lo mismo, no cambiaban su actitud. Se enoja tanto que le da a la roca, ¿verdad? 2 veces. Como quiera, Dios viene y hace lo que había dicho que le iba a hacer. ¿Sale agua, sí o no? Sí. ¿Beben agua, sí o no? Sí. Él sacia la sed del pueblo. ¿Ok? Pero el problema en esto, si vimos aquí en Deuteronomio, dice, ese mismo día Dios le ordenó a Moisés, quiero que vayas a la región montañosa de Abarim y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab, frente a Jericó. Desde ahí podrás admirar el territorio de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Allí en el monte Nebo morirás y serás enterrado como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Otro ejemplo, hermanos, de un amigo de Dios, alguien tan cerca de Dios, que por un enojo, por falta de templanza, por falta de bondad, se enojó, se frustró y no siguió una simple orden de Dios, lo cual le costó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo de cuando nosotros a veces por nuestras actitudes, por nuestras reacciones, ponemos un pare a que el plan de Dios ejecute en nuestra vida. Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Cuando no tenemos ese dominio propio, cuando no nos sabemos dominar, cuando no sabemos contener nuestras emociones, nuestras reacciones, cuando somos así enojados como chispas, ¿verdad? De nada, simplemente la reacción automática es me voy a pelear con el que sea y ya. ¿Somos qué? Como ciudad sin defensa y sin murallas. ¿Y qué tan difícil es que alguien pueda conquistar una ciudad que está amurallada, que está protegida? ¿Cuánto más una ciudad que no tiene pared, que no tiene defensa, no tiene a nadie que la proteja? Es algo abierto. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer lo que quiera. Así somos nosotros cuando nos rehusamos a tener esa templanza en nuestra vida. Por último, aquí si vemos Lucas 9, 51 al 55, dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que encontraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento.
Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Otra reacción tan radical, tan intensa. O sea, aquí ya vemos, en este punto ellos ya conocían el poder de Dios. Sabemos que ellos ya habían echado afuera demonios, ellos habían visto milagros de parte de Cristo, ellos mismos habían hecho milagros por la unción que ellos llevaban. Y la reacción de ellos es esta: como no nos dejaron pasar, ¿por qué no los quemamos a todos? Con fuego del cielo. O sea, una reacción tan abrupta, tan ilógica, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida eso es lo que pasa, es que nosotros queremos enseñar nuestra fuerza natural, queremos demostrarle al mundo que somos como este. Amén. Disculpen que es la única foto que encontré de mí, pero ahí está, hermanos. Amén. ¿Ok? Queremos demostrar esa fuerza, esa braveza, que a mí nadie me dice nada, a mí nadie me manda, yo aquí digo y mando, yo hago lo que yo quiera. Y tomamos reacciones tan radicales. Y lo único que demostramos es que en nuestra vida espiritual, hermanos, estamos así. Como que nos falta fuerza, ¿verdad? Ese es el peligro, ese es el problema, hermanos. No queremos ser como ese, hermanos. Queremos fuertes como el otro. ¿Ven? Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestra vida, de ser humildes, de tener esa humildad en nuestra vida, esa templanza, de no ser enojados constantemente, de no reaccionar y querernos pelear con medio mundo porque se metió el carro. Yo soy uno que siempre me peleo con cualquiera que se ha metido en el carro conmigo, sabe, pero hay algo que tenemos que cambiar cada uno en nuestra vida, amén, hermanos, y vamos a estar trabajando eso. Pero el punto es que hay que ser humildes y hay que trabajar esas áreas en nuestra vida, porque puede ser que impidan otra vez que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Ahora vamos a poner una pausa ahí, porque ya hemos entendido varios ejemplos de gente que casi alcanzan ese plan de Dios, pero que por una razón tan pequeña no lograron llegar a esa meta, ¿verdad? No llegaron a ver el plan de Dios ejecutado en sus vidas. Y vamos a ver lo que es la ética de carácter y la ética de personalidad, ¿ok? Vemos aquí que la ética de carácter, estaba leyendo un libro y ese libro estaba escrito por un señor que él básicamente da discursos para ayudar a ejecutivos a crecer. Okay, él va a diferentes organizaciones, ve dónde hay faltas, dónde hay fallos, y él da conferencias y les ayuda a crecer. ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar en nuestra vida para poder ser exitosos? Okay, y él empieza a hablar acerca de ética de carácter. Y él dice: la ética de carácter puede ser integridad, humildad, templanza, ser modestos, justos, pacientes. Pero también vemos lo que es la ética de personalidad. Esto se refiere a, por ejemplo, la imagen pública, la actitud que nosotros tengamos para ciertas situaciones, nuestro comportamiento, nuestra técnica y nuestras habilidades. Y según él relata en su libro, hermanos, lo que era la ética de carácter era algo que se veía mucho en los tiempos de antes. Si nosotros vemos todos los libros escritos con referente a este tema de carácter, de cómo tratar de ser mejor, ellos desde el año 1776, que sabemos que fue cuando este país se independizó, hasta cerca de la Primera Guerra Mundial, todos esos libros hablaban de eso, ética de carácter. Pero después de la Primera Guerra Mundial hubo un cambio en la sociedad y se empezaron a enfocar más en lo que es la ética de personalidad. Y esto se equivale, se parece mucho a las cosas superficiales. Una imagen pública, una actitud hacia una situación, nuestras habilidades, cómo nosotros nos presentamos. Él dice que muchas veces daban ejemplos o consejos que, por ejemplo, si uno quiere ser un ejecutivo agradable, que finja
que le gusten las mismas cosas de sus empleados o de la gente que trabaja con ellos. O era algo bien superficial, algo que no tenía profundidad. ¿Ok? So tenemos esas dos diferentes clases de ética, ética de carácter y ética de personalidad. Y resulta que esas dos clases de éticas forman lo que son paradigmas sociales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un paradigma? Un paradigma, ok, esa palabra se deriva de su origen griego y significa modelo, teoría, perspectiva o marco de referencia. ¿Ok? Un paradigma es la manera que vemos nuestro alrededor. No sé qué pasó ahí, pero no nos referimos a nuestro sentido visual ni referente a cómo nosotros percibimos, sino que, o cómo vemos, sino que es cómo nosotros percibimos, entendemos o interpretamos lo que nos rodea. Ese es un paradigma, nuestra perspectiva, la manera que nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor. Y yendo un poco más allá, esta palabra paradigma se describe como un mapa o una explicación de los aspectos de un territorio. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Entonces lo que viene haciendo la ética de carácter y la ética personal son ¿qué? Son mapas, maneras que nosotros podemos navegar nuestras vidas personales, nuestras vidas profesionales, nuestras vidas sociales para alcanzar un cierto fin. ¿Ok? Pero entonces, hermanos, viendo, ¿verdad?, lo que es un paradigma, podemos también entender que como es un mapa, esto es algo que nosotros vamos a usar en nuestra vida para poder alcanzar alguna meta, para poder llegar a un punto. Yo sé que, por ejemplo, cuando yo me meto en el carro y voy a ir a un lugar que nunca he visitado o nunca he ido, lo primero que hago es que saco mi teléfono y el GPS. ¿Por qué? Porque ese es el mapa. Ese es el mapa que me va a guiar a mí de punto A a punto B y va a asegurar que yo no me pierda. Y entonces vamos a regresar aquí bien rápido a lo que eran las diferentes éticas, porque la ética de personalidad lo que se refiere es, vamos a ver un ejemplo donde, por ejemplo, estamos en la ciudad de Boston y yo les doy a ustedes un mapa y les digo, quiero que lleguen a cierto punto en la ciudad de Boston. Pero en vez de darles un mapa de la ciudad de Boston, les doy un mapa de la ciudad de Chicago. Va a ser un poco difícil llegar, ¿verdad? Un poco improbable, a lo mejor imposible. Y si vemos lo que es la ética de personalidad, esto lo que nos habla es que a lo mejor podemos tratar de cambiar nuestro comportamiento. Podemos manejar más rápido, podemos decidir solo voy a tomar izquierdas y no derechas. Pero el comportamiento, aunque lo cambiemos como el mapa está incorrecto, lo único que nos va a hacer es que nos va a perder más rápido. O podemos también tratar de cambiar nuestra actitud, podemos tratar de, por ejemplo, tratar de ser optimistas o estar alegres durante el viaje. Pero lo único que va a hacer es que cuando nos perdamos, vamos a estar felices. No vamos a llegar a la meta, pero no vamos a estar enojados ni frustrados, sino que vamos a estar de lo más bien. Entonces, el problema con lo que es la ética de personalidad es que nos cuesta, si simplemente nos basamos en esas cosas, cuesta poder entender el mapa, cuesta poder usar ese mapa en nuestra vida para llegar a la meta. Entonces me enfoqué en lo que es la ética de carácter, porque si vemos cada una de esas partes que acumulan a formar lo que es la ética de carácter, suenan muy parecido a algo que ya está puesto en la Biblia, ¿ok? Y al punto que quiero llegar es que para nosotros poder entender o ver lo que es el mapa de Dios en nuestra vida, lo podemos ver aquí, en Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me baso en estos puntos, hermanos, porque si vemos algunos de los puntos que están aquí, era lo mismo que le faltó a todos los ejemplos que acabamos de ver. Por falta de paciencia, el pueblo de Israel se hartó, se hastió del maná. Por falta de amor,
Jonás tuvo que morir, tuvo que ser tragado por un pez para como quiera llegar a la meta, que era predicar del amor y de la grandeza de Dios. Por falta de templanza, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Vimos también que los discípulos, por no ser bondadosos, por ser demasiados enojados, por ser muy radicales en sus reacciones, tomaron actitudes o decisiones que a lo mejor no son las más agradables. Pero entonces, si vemos aquí, hermanos, si nosotros empezamos a aplicar lo que son los frutos del Espíritu en nuestra vida, eso es lo que va a empezar a marcar los pasos adecuados para que en esos momentos difíciles, porque siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a haber pruebas, nosotros podamos mantenernos, podamos ver con claridad cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque en vez, por ejemplo, de ser impacientes, ¿quién quita, por ejemplo, que el pueblo de Israel, si no se hubiera impacientado, si no hubiera dicho esas palabras, Dios hubiera hecho un milagro, hubiera cambiado la ruta, o a lo mejor les hubiera enseñado algo más grande, alguna lección, algo que ellos aún tenían que ver y se hubieran manifestado de una manera gloriosa en la vida de ellos, pero no lograron alcanzar esa bendición porque se impacientaron. Y considero que lo mismo se podría aplicar para los otros ejemplos, que por falta de estos frutos es que nosotros muchas veces no logramos entender el plan de Dios, no entendemos o no logramos ver el mapa que Dios tiene para nuestras vidas, para poder alcanzar ese plan de bienestar, un futuro y esperanza. Vemos en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué? Conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros estamos hablando de conocer el plan de Dios, de conocer el mapa de Dios, de conocer las expectativas, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero no tenemos amor, entonces se nos hace un poco difícil conocer a nuestro Dios. Cuando no hay amor, no conocemos a Dios, y cuando no conocemos a Dios, no podemos conocer los planes de bien que Él tiene para nosotros. Un fruto. Otro fruto, Salmo 71 del 22 al 23 dice: asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Nos habla de gozo, nos hablas de entrar a la casa de Dios con esa alegría, con ese júbilo, de poder adorar su nombre. En los momentos de alabanza y de adoración, hermanos, son momentos donde hay liberación, hay libertad en nuestra vida. Hay momentos que hasta los que están aquí, yo sé que pasa, ¿verdad? Venimos cargados, venimos cansados, venimos a lo mejor con problemas, y a veces que uno no quiere pararse ahí, no quiere cantar, no quiere tocar un instrumento, uno no quiere hacer nada, uno quiere irse a la casa a dormir y no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones en la vida son difíciles. Mas, sin embargo, cuando uno se pone en esa mentalidad de que simplemente voy a ignorar lo que está pasando a mi alrededor y me voy a enfocar en hacer lo que estoy haciendo en este momento, que precisamente ahorita es adorar y glorificar el nombre de Dios, lo que eso trae a nosotros es libertad. Pero esa libertad se consigue como abriendo nuestra boca, alabando, adorando, usando nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo para expresar esa adoración, esa alabanza, esa gratitud. Porque si nosotros nos paramos durante la alabanza o la adoración y simplemente no hacemos nada, no hay libertad, porque no nos estamos metiendo en ese ambiente donde la presencia de Dios va a traer esa libertad a nuestra vida. Para darles un ejemplo, ahorita mismo, todos los que estaban en el ensayo hoy, o algunos les comenté, yo tenía un dolor de cabeza insoportable hoy, es bien fuerte. Se me quitó aquí,
Simplemente se me quitó aquí. Una hermana ya me había ofrecido pastillas. Le dije que a lo mejor más tarde, después terminé tomando pastillas, pero ese dolor seguía ahí, no se iba, no se iba. Y por parte de la alabanza, no estaba cantando mucho. Entonces tomé esa decisión. Se los digo porque lo acabo de hacer. Tomé esa decisión. No, yo voy a cantar. Voy a adorar, voy a meterme ahí. Ya no hay dolor de cabeza. Okay. Vemos, ¿verdad? Que aún en esas cosas que pueden parecer pequeñas, pero Dios se manifiesta, Dios demuestra su gloria y trae esa libertad y esa sanidad a nuestra vida. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hermanos, que las situaciones difíciles no definan nuestra vida para que nosotros terminemos dándonos por vencidos, que nosotros terminemos tirando la toalla, que tomemos decisiones donde simplemente no decidimos seguir adelante, sino que esa esperanza que viene de Dios, porque logramos por medio de la paciencia ver el plan, que es de qué, de tener un futuro y esperanza, nos ayude a perseverar en qué, en la oración. Que nosotros usemos nuestra comunicación con Dios para poder clamar por dirección, para poder clamar para que Dios nos muestre qué es lo que debemos de hacer, qué es la manera que debemos actuar, pero también a veces simplemente de pedir paciencia. ¿Okay? Nosotros vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, queremos todo ya. Si no veo una respuesta, algo está mal y me voy a buscar en otro lugar una respuesta. No, tomemos un tiempo y aprendamos a orar. Aprendamos que en esos momentos a lo mejor donde no vemos una respuesta de Dios inmediata o no hay una respuesta tan rápida, a lo mejor es algo tan simple como que Dios lo único que quiere es establecer una relación más íntima, algo más conectado con nosotros, ¿ok? Porque vamos a poner, por ejemplo, ¿verdad? Un hombre se enamora de una mujer y decide que se quiere casar, ¿ok? Y el hombre, por ejemplo, ve a esta persona y la persona le dice: bueno, estoy interesado, ¿por qué no nos casamos mañana? O sea, se acaban de conocer. Ahí no hay una cercanía, no se conocen, no hay nada. Mas, sin embargo, cuando hay una relación de tiempo, ¿verdad? Cuando una persona logra conocer a otra, logran a conocer, ¿verdad? Las cosas que le gustan, a lo mejor situaciones que pasaron en la niñez, su comida favorita, su color favorito, todo lo que a esa persona le gusta, ¿eso qué hace? Crea una cercanía más concreta, donde va a ser más difícil que cualquier problemita venga y dañe esa relación. ¿Por qué? Porque se toman el tiempo para conocerse. De la misma manera es Dios a veces con nosotros. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Inclusive, se me llega a la mente ahorita, cuando Moisés sube a ese punto, al punto alto, ¿verdad? Él no habla con Dios precisamente en ese momento. La Biblia dice que pasaron 7 días que Moisés simplemente estuvo ahí, ¿ok? Y había descendido en la nube, el pueblo sabía, habían truenos, habían relámpagos, la nube de Dios estaba sobre el monte, pero Dios no hablaba con Moisés. Yo me imagino que en esos momentos Moisés tuvo que estar postrado en esa presencia, clamando, orando, hablando, platicando, ¿verdad? Exponiendo todo su ser delante de Dios. ¿Para qué? Para que ese 7º día él pudiera conocer a Dios. Dice que él conoció a Dios, hermanos. O sea, Dios estuvo ahí con él, Dios habló con él, Dios le dio las tablas a él. Tuvieron una cercanía que mucha gente nunca va a poder ver. ¿Por qué? Por impaciencia, porque no somos pacientes. Segunda de Timoteo 2:23-24. Dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y a un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amables con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Ok? Dejemos de estar peleando.
básicamente simple. No estemos peleando todo el tiempo, no estemos peleando porque alguien se me cruza en el carro, no estemos peleando porque alguien me dio una orden incorrecta en mi restaurante, no estemos peleando por cosas tan básicas, ¿verdad? No estemos peleando porque un hermano no me saludó, no estemos peleando por esas niñerías. Simplemente ignoremos eso, seamos amables con nuestros hermanos, amemos a nuestros hermanos y crezcamos. Una de las cosas más difíciles que yo he intentado en mi vida, cuando alguien se me cruza en el carro o alguien me grita una palabra inapropiada o algo así, en vez de pelearme con esa persona, trato de decirle, por lo menos en el carro, que Dios te bendiga. Traten eso, por lo menos una vez, hermano. Es difícil, se lo voy a decir, es difícil, porque ahí sale esa naturaleza, especialmente cuando la gente, uno sabe que están mal. Ya les estoy demostrando que no me gusta cuando hacen, pero, o sea, el punto que quiero llegar es eso, ¿verdad? Cambiar ese plan, cambiar ese mapa, nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para ser de bendición para otros, ¿ok? Efesios 4, 29 al 32. Eviten toda conversación obscena, por el contrario de sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravíen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ok? Vemos aquí, habla de bondad, habla de no orar para que a nuestro hermano le caiga fuego del cielo porque estamos enojados con él, sino que vamos a orar para que en vez de fuego Dios derrame bendición a su vida, ¿verdad? Para que Dios multiplique sus finanzas, su salud. ¿Ok? Vamos a empezar a tomar esa actitud en nuestra vida, en todo, para no ser como los discípulos que pidieron fuego. Vamos a pedir bendición. Amén, hermanos. Y vemos aquí Salmo 101:6. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles. Porque ser fiel es un fruto del Espíritu Santo también. Ser fieles de la tierra para que habiten ¿con quién? Para que habiten conmigo, refiriéndose a Dios. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Amén. Entonces aquí vemos una vez más un ejemplo bíblico que cuando nosotros ejercemos los frutos del Espíritu, cuando lo ponemos en práctica, cuando decidimos que ese es el paradigma, ese es el mapa que nosotros vamos a usar en nuestra vida, eso abre camino de bendición, abre camino para que nosotros habitemos con Dios, para que nosotros solo estemos en servicio de Él, ¿ok? Para que Dios, ¿qué? Nos soporte, para que Él ponga sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos que cuando eso pasa en nuestra vida, lo único que eso trae para nosotros es bendición. Amén, hermanos. Entonces, ese es el pensamiento que yo quería dejar con cada uno de ustedes en esta noche. Es eso, ¿ok? No cometamos ese error de no efectuar los frutos del Espíritu en nuestra vida, de ser como el pueblo de Israel, de ser impacientes, de ser enojados, de no tener amor para nuestro prójimo. Dios tiene planes grandes para nuestra vida. Dios tiene propósito para cada uno de ustedes. Como dije en el principio, todos aquí tienen un futuro. Yo sé que cada uno de ustedes tienen metas, tienen sueños, todos quieren alcanzar algo en su vida. Y hay muchas palabras hermosas en la Biblia que hacen referencia a que los pensamientos nacen en el corazón del hombre. ¿Ok? So, todo lo que uno piensa, a lo mejor
no sé, quiero alcanzar una meta, quiero tener una empresa, quiero tener otro trabajo, quiero alcanzar algo, quiero tener un carro, quiero conseguir mis documentos, quiero conseguir alguna bendición en mi vida. No sé cuál sea la bendición o la trayectoria que tú veas en tu vida, pero todo eso inicia donde en tu corazón, mas sin embargo son los planes de Dios, son los pensamientos de Dios que hacen que nosotros alcancemos esas bendiciones. Amén. No hay nada malo con soñar, no hay nada malo con tener una aspiración para hacer grandes cosas. Dios nos ha llamado precisamente a eso. Él nos ha puesto en esta tierra como reyes y sacerdotes, ¿ok? Para gobernar, para ser personas, hombres y mujeres de altura, que vamos a alcanzar grandes cosas. Pero lo único que tenemos que recordar es de siempre usar como mapa la palabra de Dios. Establecer que los frutos del Espíritu sea lo que nos guíe a nosotros para que no nos perdamos, para que no nos quedemos dando vueltas en el desierto, para que no tengamos que ver nuestra tierra prometida desde la cima de un monte, para que no tengamos que perecer en medio de un océano, para como quiera alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, mientras la alabanza ministra, ¿verdad? Pongámonos de pie. Vamos a cantar antes de retirarnos a nuestros hogares y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que empiece a hacer esos cambios en nuestra vida, que sea Él el que empiece a guiar nuestro caminar, que sea Él el que nos ayude, ¿verdad? Para que lo amemos solamente a Dios, que nuestro enfoque, nuestro amor sea puesto siempre en Dios y que podamos entender ese plan, ese mapa que Dios tiene para nosotros. Amarte solo a ti, Señor. Amén, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte a ti. Cantemos esas palabras.